Hola a todos, buena tarde. Em, pues les agradezco su interés. Como decía Antonio, la puntualidad que tuvieron para conectarse. Em, Hoy vamos a tener un taller rapidito con la intención de tener una hora por lo menos de reflexión, no, no tanto emotiva, sino más bien como un poco de crítica, quizá, a qué es esto de la Navidad, ¿no? Y si en realidad es una, son épocas más bien de felicidad. Entonces, solo les pediría, porque ahí veo a Dayani, hoy es nada más para papis, Dayani. Entonces, digo, no te estoy corriendo ni nada, pero sí es importante, ya verán por qué, que solo estén los papás o que solo estén adultos. Entonces, ya habrá otros para ustedes. Entonces, si pueden estar nada más ustedes, estaría perfecto. Me gustaría empezar un poco hablando justo de lo que yo les traigo para este taller. Me presento rápidamente, yo soy Jennifer, trabajo con niños, adolescentes y adultos en terapia psicoanalítica. Y he estado en un proyecto en el que he podido compartir con gente con discapacidad una capacitación que tuvimos. Por ahí, si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Me parece. Disculpe, maestra. ¿Qué pasa, Dayani? Es que lo que pasa es que mi mamá está escuchando. Ah, ok. Está bien, perfecto. No pasa nada. Sí, la idea es que esté tu mami. Precisamente. Va, gracias. Em, y bueno, les digo, para intentar como pensar un poquito desde otra perspectiva que es la Navidad, ¿sale? O qué son estas fechas. Eh, Piénsenlo un poquito en ustedes. Pareciera que son fechas en las que se nos obliga a estar felices, ¿no? En las que forzosamente uno tiene que juntarse con la familia porque si no uno, o sea, literalmente puede ser como un pecado o está muy mal, pero que tiene uno que de manera casi obligatoria juntarse con la familia y pasarla muy bien. Digo, evidentemente si ustedes lo hacen y les gusta, o sea, no estoy diciendo que no lo hagan o que lo dejen de hacer, pero sí pareciera que es como algo forzoso, ¿no? Uno lo ve en los comerciales, en la publicidad, en los centros comerciales, pero es interesante ver cómo eso radica más en una fantasía un poco infantil, o sea, en una idea un poco infantil de que eso es la Navidad, ¿no? Que es una época, o sea, literal, como dicen los comerciales, de amor, paz y felicidad. Y la realidad es que quizá no tanto, ¿no? Que sobre todo en estos 2 años que han sido un poco complicados o muy complicados, he tenido la oportunidad en estos talleres que he estado dando al público, o sea, bueno, de ustedes, pues conocer historias que pues no son nada agradables, ¿no? O sea, de pérdidas y tal. Y resulta que no son tan felices fiestas, ¿no? Porque si bien sí te puedes juntar con la familia y comes, pareciera que la comida sabe más rica y comes cosas que a lo mejor durante el año no se come, también es cierto que son épocas, si a lo mejor les ha pasado a ustedes mismos o lo han notado en familiares o en amigos, que de repente la gente empieza como a deprimirse un poco, ¿no? Más allá de la situación que sí puede pegar como del clima, ¿no? Que hay menos, oscurece mucho más, muchísimo más temprano, pareciera que el día termina muy temprano. Eso afecta, pero también es cierto que son momentos, incluso quizás justamente desde noviembre, donde uno empieza a hacer como un recuento del año, ¿no? Empieza uno a ver cómo le fue en el año, evidentemente si hubo pérdidas familiares o pérdidas de otro tipo, si se lograron los objetivos, si se lograron las metas o los propósitos que uno se hizo el año pasado, ¿no? Y uno se va dando cuenta que en realidad, pues no, que uno hizo lo que pudo,
que no sé, no todo se logró, ¿no? Y hay gente que a lo mejor lo puede entender mucho mejor y decir, bueno, no necesariamente al otro año lo voy a cumplir, o sea, mañana puedo empezar y lo maneja mejor, ¿no? Pero quizás hay otras personas que no, que puede eso representar una situación bastante compleja. Entonces, eso evidentemente tiene cierto impacto emocional, ¿no? No es que uno esté feliz nada más porque sí, pero pareciera que todo nos dice que forzosamente tenemos que estar felices, que la Navidad tiene que ser una época de felicidad, y yo les diría que tampoco pasa nada si no, o sea, si uno la pasa mal, porque también es curioso, no sé si ustedes han tenido como esta curiosidad de pensar por qué bien, o sea, por supuesto que es por el calendario y lo que ustedes quieran, pero es curioso cómo justo antes de la Navidad o de estas épocas, bien, está Halloween, ¿no? La Noche de Brujas, donde todo es terrorífico y aunque ya se toma más como juego y tal, pareciera que ahí en esos momentos sí puede salir como lo malo, ¿no? Como los monstruos que tiene la sociedad, los monstruos de cada uno, las bromas a veces un poco pesadas, un poco no, y que está permitido. Y entonces parece que se divide justo lo bueno y lo malo, donde en octubre o en noviembre, que para nosotros también es particularmente importante por la cuestión de la cultura, o de nuestra cultura más bien, eh, está esa parte incluso de la muerte que puede ser vista como algo no tan agradable, obviamente. Y después ya viene esta época de Navidad donde incluso hay más color, ¿no? Este, no sé, me ven bien porque yo me veo como que me trabo. Sí, ¿verdad? A ver, denme un segundito. Déjenme checar la... Ah, ok, sí. Listo, ya. Me cambié de red, a ver si así... Híjole. Espero que así mejore. Si no, ahí me van diciendo. Entonces les decía, se divide como esto bueno y malo, ¿no? Y entonces llegan estas épocas que además uno las va empezando a ver en los súper o en los centros comerciales a veces desde septiembre, ¿no? Digo, esto ya es cuestión más de mercadotecnia, en la cual no nos vamos a meter porque yo no tengo idea, pero sí uno puede ver cómo justo se divide como lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces en Halloween es todo lo malo, aunque hay cierta permisividad, ¿no? Y ya después viene diciembre donde todo es bueno y entonces uno hasta forzosamente tiene que ser bueno, ¿no? O sea, sí le cae el aguinaldo y demás. Y entonces uno como que ya también puede darle a la gente que es indigente, ¿no? O sea, como que se siente uno que puede ser mejor. Y la realidad es que es una cosa mucho más les diría como de ideas, que sea algo que genuinamente uno haga, ¿no? O sea, no les estoy diciendo que dejen de dar ayuda a la gente, eso ya depende de ustedes, pero sí que pensemos un poco por qué suceden estas cosas, ¿no? ¿Por qué hay en la cultura una especie de idea de que se tiene que ser feliz y que se tiene que ser bueno simplemente por la época, ¿no? O que justo llega el año nuevo y entonces ahora sí ya me voy a poner a dieta y ahora sí ya voy a tener un mejor trabajo. Pues el año nuevo va a ser cada año y no depende del año que uno cambie, ¿no? Depende más bien de nosotros. Entonces, ahí es donde está esa cuestión como de pensamiento mágico o de pensamiento infantil, ¿no? Donde simplemente porque cambia el año, ya todo va a cambiar, ¿no? Lo que nos pasó a mucha gente justo el, del 2020 para el 2021, ya ni sé en qué año estamos, que pensamos que justo la pandemia iba a acabar, ¿no? Y no, o sea, muchos también teníamos esta idea de, no, la pandemia va a seguir quién sabe hasta cuándo, no es cuestión de que si el año termina o no termina. Pero si se fijan, estas ideas han estado, pues evidentemente, desde hace muchos años, ¿no? Ahí es el por qué existen, por ejemplo, acá en México, supongo que en otros países también, pero no quisiera yo pecar de que conozco, cuando en realidad no, pero por lo menos acá en México, sobre todo en los pueblitos, se quema, ¿no? De hecho, la semana pasada, uno de los niños, que no recuerdo quién era, decía que justo se iba al pueblito o al rancho y que ahí quemaban literalmente un viejito, ¿no?
que es justamente como esta analogía del año viejo que se va. ¿Por qué quemarlo? Porque hay esta idea justo como con las brujas cuando se quemaban, cuando les hacían los juicios estos ante el pueblo, que el fuego purifica, ¿no? Que el fuego es una renovación y evidentemente el año nuevo pues es eso, ¿no? Año renovado o nuevo. Pero en realidad tampoco pasa nada, ¿no? O sea, tú puedes quemar muchísimos cohetes, tú puedes quemar muchísimos viejitos, si eso no depende más de que tú lo quieras cambiar, pues bueno, pueden pasar 1000 años y sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, también es interesante pensar justo esto de los rituales. O los rituales que uno hace justo el año nuevo, ¿no? Que es, no sé si ustedes se han puesto a pensar por qué los hacemos. O sea, de repente nada más es sal con las maletas, sal a barrer, sal y tira, bueno, no tirar, sino más bien haz la cruz con el azúcar. O sea, yo lo hago en mi casa. Si ustedes me preguntan por qué, no tengo ni idea. Es un poco porque se ha hecho cada año. Pero es interesante un poco ponernos a pensar a qué se debe que hacemos esto, ¿no? La propuesta que yo he pensado, o la hipótesis más bien que yo he pensado es que justo tiene que ver con que uno cree que cuando llega este año nuevo uno tiene que hacer ciertas cosas como de forma repetitiva para que ahora sí nos salga, ¿no? Para que ahora sí sea un buen año. Y bueno, aunque cada año nos va como nos va, bueno o malo, nosotros lo seguimos haciendo, sin que eso nos garantice que justamente porque nosotros barrimos, ¿no? No sé, creo que es barrer la mala suerte o algo así, nos fue mejor. O sea, en realidad no. Insisto, es una forma más bien lo que yo, la idea de tener este taller o esta plática con ustedes, pues es justo como pensar más eso, ¿no? Si quieren comentar algo, aportar algo, lo pueden hacer, ¿eh? Abran el micrófono y con todo gusto háganlo, no hay problema. También son fechas complicadas porque justo uno se junta con la familia a pesar de que a lo mejor no haya relación, ¿no? O sea, o vínculo o lazo. Y entonces, pues uno, pues ya al calor del alcohol, la verdad, porque además también es una cosa como muy voraz, ¿no? O sea, no es poca comida, o no es comida como normalmente uno come todos los años, o bueno, más bien durante todo el año, ¿no? O sea, es un pavo enorme y el pavo dura a veces un mes y uno está comiendo recalentado todo el mes, ¿no? No son pocos romeritos o pensando en que somos a lo mejor 12 personas, no, son como para 24 personas. Entonces, es una cosa como muy, ahí, el, eso es la manía. La manía no es el hago algo repetitivo, la manía es hacer algo de manera eufórica y en lo que se puede parecer en esto repetitivo es una cosa como que uno no tiene como mucha conciencia de lo que está haciendo. Es, por ejemplo, en estas semanas, uno de verdad, si se para en los centros comerciales, es un río de gente. Muchísima gente. ¿Por qué? Porque uno tiene la idea con el aguinaldo y con todo esto, que uno puede gastar de más. O sea, la cuesta de enero no nada más es porque a lo mejor suban los precios, sino porque uno ya se gastó lo de enero. Por eso es la cuesta de enero. Porque uno tiene esta fantasía de que haya abundancia. Hay incluso, si no estoy mal, como costalitos que se hacen con semilla que para la disque abundancia. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Hay días que uno no tiene ni para comer. Entonces, y no depende de que yo el año pasado, el 31, hice 5 costalitos, ¿no? O sea, depende de otras cosas. Pero bueno, es esta idea, insisto, infantil, de que hay alguien o algo a lo que yo le voy a depositar todos mis deseos, todas mis frustraciones, todos mis pensamientos y que eso, que sea lo que sea, me va a ayudar durante el año, que no tengo yo responsabilidad en eso. Y entonces, claro, cuando nos damos cuenta que lo que yo quiero se contrapone muchísimo con la realidad, pues llega la frustración, ¿no? Y es cuando nos enojamos y es que me fue mal en el año, y es que maldito gobierno. Y entonces, bueno, ahí nos metemos en cosas que evidentemente pueden influir, yo no les digo que no, porque sí, o sea, a muchos nos pasaron cosas estos 2 años de pandemia que pues evidentemente no dependieron de nosotros, sino justo de la pandemia, ¿no? O se perdieron trabajos, o familiares, o uno tuvo que ver cómo le hacía para generar más dinero, entonces, bueno, hay cosas evidentemente de la realidad que uno no controla. Pero también es cierto que
son épocas complicadas, porque justo pasa eso que les mencionaba hace ratito. Uno se pone como a hacer ese recuento y entonces uno se da cuenta que a lo mejor no fue como uno quería y justo llega esa frustración, ¿no? No, y que habrá gente que se dé cuenta, habrá gente que no, pero que empecemos a pensar en, pues es que no depende de si me como las uvas, ¿no? O sea, porque además uno se las come más bien por comérselas justo en las campanadas sin pensar si son propósitos, si son deseos o si qué. Porque también es verdad que si son deseos, o sea, y creo que es una pregunta muy, no, o sea, válida en el sentido de que en realidad muy poco sabemos qué queremos. O sea, si ustedes se ponen a pensar ahorita así, de verdad, bien, 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 ¿qué quieren? O sea, sí los meto en un rollo. Porque no es tan sencillo saber qué quieren. O sea, pidan 12 deseos. O sea, sí, salud, esto, ya, quítenlos, esos son como por default. Pero ¿qué quieren en la vida? Y quién sabe, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí, claro. Más bien yo pienso que no es que no se cumplan sus deseos, y aquel que no sabe, más bien aquel que no sabe lo que desee, simplemente creo que no está bien parada, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, lo que usted está diciendo de que las uvas y todo eso, bueno, a lo mejor son gustos. No quiero decir que todo el mundo desee comer uvas o que desee algo con cada que se coma una uva, ¿no? Yo creo que para saber lo que uno quiere es saber primero que nada dónde estoy parada para saber si voy a cumplir lo que yo deseo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿usted qué desea? No es que desee, o por ejemplo, cumplir sueños, ¿no? Metas. ¿Pero cuáles son? ¿No? Cada quien tiene una meta. Yo, por ejemplo, puedo decir, mi meta más grande ahorita es un carro. Ajá. Pero no es que sea un sueño, un deseo, es una meta. Pero, o sea, el carro no lo desea. El carro no lo desea. Más bien, ¿qué voy a hacer para alcanzar ese deseo? ¿Cómo voy a trabajar? Exacto. La organización, la planteación. Pero usted ya lo tiene. ¿Cómo lo voy a hacer? Trabajando. Bueno, decía usted, por ejemplo, la cuesta de enero, ¿no? La cuesta de enero, pues sí, les cuesta a todos los que se quedan sin empleo en diciembre, ¿no? A lo mejor a los que tienen una estabilidad económica o laboral, pues sí les cuesta, pero yo creo que también depende de la organización que nosotros tengamos en esta época, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la mala costumbre, o el mexicano tiene la mala costumbre de que entre más gana, más gasta. Y no debería de ser así. Debemos tener una organización de saber la necesidad que tengo o en qué realmente voy a gastar para no gastarme todo y no me cueste la cuesta de enero, ¿no? Yo digo. Sí, no, yo no sé si tenga que ver con que así sea el mexicano. Yo le diría que más bien así somos los seres humanos. O sea, si uno tiene, por eso estas épocas, uno se compra de más. No sé si tenga que ver con la ideología del mexicano o con la idiosincrasia del mexicano, más bien. Creo que tiene que ver con esta facilidad de comprar cosas, porque también es cierto que es ya muy fácil y que a lo mejor uno no lo detecta, pero y con la sensación que da de que uno no perdió nada y que uno puede comprarse cosas. O sea, no tiene que ver tanto con la ideología, con la idiosincrasia o con si eres mexicano y tal, sino más bien con algo que a todos nos pasa en todo el mundo, de que tiene uno un poquito más y entonces ya no voy a, porque también son épocas, por ejemplo, en donde uno se da cuenta lo que usted decía que a mí se me estaba pasando, a mucha gente la despiden justo para no ir generando antigüedad y todo esto, o simplemente porque a lo mejor su contrato era de un año, no lo sé, pero sí es cierto, a mucha gente la despiden y entonces si a mí me dan más dinero, yo no me voy a poner a pensar que no tengo trabajo y que le voy a tener que buscar. A lo mejor en diciembre no, porque ya todo el mundo se fue de vacaciones y uno ya no está pensando en el trabajo. Pero sí me tengo que poner a pensar que en enero tengo que ver qué hago. Y eso a mí me pone en una situación de que perdí el trabajo, de que tengo que reinventarme, esta palabrita que ya se usa mucho, y que tengo que ver qué tengo que hacer. En ese sentido, yo pensaría más bien que esta forma de gastar tiene que ver justo con eso, con el no quiero sentir la pérdida, no quiero sentir justo esa frustración de que yo quisiera seguir trabajando para no tener
que sentir que tengo algo que hacer y que estoy en angustia, para evitarme esa angustia, y entonces lo que hago es gastar. No sé si han escuchado esta frase, bueno, no es una frase, pero es una cosa como, cuando estoy depre me voy de shopping, me voy de compras. Sí, porque entonces eso hace que tú te preocupes más por ver qué te vas a comprar que ver por qué estás triste, por qué estás depre o por qué te está pasando. Es un poco lo mismo. Y bueno, volvemos a esta parte de las fechas, ¿no? Las fechas son complejas, pueden ser sí de mucha alegría porque justo también llegan, no sé si sea el caso de alguno de ustedes, pero puede ser que lleguen justamente los familiares que están viviendo en otro país, llegan acá para pasar las fiestas, ¿no? Y da alegría, ¿no? De volverse a reunir. Pero también es cierto que pues, no todo es así, o sea, uno a veces puede que ni siquiera tenga ganas, ¿no? Que también uno hace, puede darse cuenta que pues faltan, o sea, también es que uno se da cuenta que faltan personas, ¿no? O sea, de repente el comedor se va quedando vacío, pero también es cierto que a lo mejor se va renovando con bebés y tal, o sea, no es como tan sencillo, ¿no? Por eso son fechas tan complejas y tan complicadas. Lo que se va dando alrededor de eso es bastante interesante porque lo de la comida, también es cierto que, ahí sí, para que vean, nuestra cultura es mucho de estar comiendo, ¿no? Y las grandes reuniones se hacen en la cocina, ¿no? O sea, no por nada las cocinas de antes eran, o sea, cocinas grandes, ¿no? Incluso hasta con el comedor adentro. O sea, eran lugares grandes para que cupiera la gente. Eso sí creo que tiene que ver más con nosotros, con los mexicanos, ¿no? Eh, lo hablábamos también en esta parte del Día de Muertos, uno termina comiéndose esa comida, aunque a lo mejor uno tiene la idea de que ya no sabe igual, ¿no? Pero todo tiene que ver, como que hay muchas cosas de nuestra cultura que tienen que ver alrededor de la comida. Si bien eso está ahí, y eso es verdad, uno también se puede poner a pensar por qué, o sea, por qué comer tanto y en grandes cantidades, ¿no? Uno me parece que tiene que ver con esto de la abundancia, insisto, con el no voy a demostrarle al otro que no tengo dinero, porque también es eso, ¿no? O sea, todo el mundo tiene un buen de dinero y todo el mundo come mucho y entonces todo el mundo está saliendo a comprar. ¿Cómo le voy a decir yo a la vecina o cómo le voy a demostrar yo a la vecina que yo no tengo? Pues no, voy a ver cómo le hago para que eso se vea que hay mucho, ¿no? Eh, hay una cosa que se llama comida totémica. Bueno, desde el psicoanálisis, ¿no? Si ustedes lo quieren buscar después para ver de qué va, lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, el 24, ¿qué se celebra? Se celebra que nace Jesús, ¿no? Y yo, no, mi intención para nada es convertirlos, ni mucho menos, sino simplemente el que pensemos un poquito cómo todo se va como juntando. En este sentido, él nace y hay que celebrar que nació y tal, pero también es cierto que dentro de la religión, por lo menos la religión católica, que creo que la mayoría profesamos, aunque a lo mejor no seamos practicantes, Jesús también se ve como el Padre, ¿no? O sea, está la triada y a veces hay como esta confusión o esta combinación de esa figura. Y entonces a lo que yo voy es que en esta comida totémica nace él, y entonces hay que celebrar que nació el Padre Jesús, porque yo incluso he escuchado que dice Padre Jesús, ¿no? Y entonces, no solo es el convivir con la gente, sino el celebrar la llegada del Mesías, ¿no? De alguien que nos va a solucionar todo. No por nada, la última cena va así. Aparte hay un traidor, y después de esto, o sea, después de que lo traicionan y que se da todo esto del Via Crucis y tal, surge la religión, ¿no? O sea, van los apóstoles a contar esto que pasó, o sea, no solo esto de la última cena, pero fíjense cómo incluso en eso uno puede ver esto de la comida. La comida totémica se refiere justo el tótem o el gran personaje es Jesús, ¿no? Y la comida incluso es alrededor de él. Incluso las misas, ¿no? O sea, ahí está la misa de gallo, que me parece que es después. Bueno, está la misa de gallo, que es antes o después de que tú comiste, o es a las 12. Disculpen mi falta de cultura en ese sentido. Pero bueno, están las misas y se hace lo mismo, ¿no? La comunión es algo parecido.
O sea, no solo es el que tú puedas como incorporar o meter, ¿no? De forma literal el cuerpo sí, ¿no? El cuerpo de Cristo, sino hacer este símil de si yo lo tengo y ya me lo comí, yo voy a ser mejor, ¿no? Ojalá fuera así. Pero además, justo es en la misma línea, ¿no? O sea, hay una comida, estamos todos en la iglesia o están varios en la misa, se habla de eso y al final, como para cerrar el rito o el ritual, se tiene que comer, que es algo muy parecido que hacemos cada año con la Navidad. O sea, se supone que él nace, además es justo eso, o sea, él nace cada año con la promesa de que nos va a ir mejor, de que él nos va a salvar de todo lo que hicimos. Y si se fijan, digo, una cosa es la religión, pero si lo pensamos como de una forma un poquito más crítica, pues es un pensamiento mágico, ¿no? O sea, una no ha llegado y la otra no se soluciona nada. Y evidentemente tiene que ver, como decía, me parece que era la señora Gloria, pues más de que uno tenga claro que quiere, ¿no? Por supuesto que sí, que es más sencillo que si ustedes saben qué desean o qué quieren, el camino se les haga más sencillo, porque ya saben para dónde van. Pero la realidad es que pocos podemos o pueden presumir que saben qué quieren, que saben qué desean. O sea, genuinamente. O sea, sí pueden desear un carro, pero no es tan fácil, porque eso nos pone justo como lo que pasa con esto de la Navidad, entre lo podré hacer o no. Y si no lo logro, ¿cómo me voy a sentir? Entonces hay gente que no se mete a pensar qué desea por el miedo a pensar o a darse cuenta que a lo mejor eso no lo va a lograr, ¿no? Y entonces, no por nada los propósitos o los deseos o lo que uno quiere lograr en este nuevo año se van dejando poquito a poco, ¿no? Y bueno, ya el año que viene o ya para mitad de año ya me voy a poner a dieta. Entonces, porque no es tan sencillo, porque justamente depende de uno. Y eso hace que evidentemente la Navidad se vuelva incluso hasta pesada, ¿no? Les decía, están estas partes de lo bueno y lo malo que uno lo puede ver también en las posadas, ¿no? En realidad, por ejemplo, está otra vez esta parte de la comida, otra vez esta parte de la convivencia, pero está lo de las piñatas, ¿no? Que yo tengo entendido, si no estoy mal, que tiene que ver con los 7 pecados capitales. Entonces hay que romperlos para que se destruya lo malo, como si también con eso uno solucionara las cosas, ¿no? O sea, por eso también es como tan linda la Navidad, ¿no? Porque promete muchísimo, promete que si yo rompo la piñata, ya los 7 pecados ya se rompieron y tal. Digo, esto viene también de una cuestión de evangelización y tal, insisto, no nos vamos a meter en eso, pero viene también, o sea, por eso les digo, es como linda en el sentido de, pues, ahorita sí saquen a los chamacos, a los niños, de Santa Claus y los Reyes Magos. Eso es una fantasía, ¿no? Digo, está muy lindo y los regalos y todo, pero todos sabemos que es una promesa de que el papá, un papá, o sea, no estoy diciendo que papá venga y me dé los regalos, ¿no? Pero, por ejemplo, en los países nórdicos a Santa Claus se le dice Papá Noel. Y ni siquiera tan lejanos, me parece que incluso en Francia se le dice así. Entonces, como esta promesa de que un papá va a venir, un papá muy, muy, muy bueno, va a venir a darme regalos además me va a juzgar, ¿no? Porque es esta parte de, si yo lo hice bien o lo hice mal como niño, me va a dar regalo o no, o me va a dar carbón, como decían la semana pasada algunos de los pequeños. Entonces, si se fijan, está como muy, muy dividido entre bueno y malo. Yo por eso les hacía esta remembranza o este recuerdo de que es muy curioso que venga justo después tanto del Día de Muertos como del Día de Halloween, del Día de Brujas, ¿no? Donde todo es como muy oscuro. Y ahora que empiezan estas fechas de mucha euforia, de mucha fiesta, de mucho alcohol y tal, todo es muy colorido, hay mucha luz, hay muchos colores, hay mucho ruido, para que entonces uno tenga sentido lo bueno y lo malo, ¿no? O sea pueda ver lo bueno y lo malo.
incluso les diría que esto de pasarla muy bien y tener que reunirnos para pasar las navidades o la Navidad, pareciera que es como un mandato de alguien divino, ¿no? De alguien más grande que nosotros que nos dice que forzosamente la tenemos que pasar así. Y entonces, claro, cuando por alguna circunstancia nosotros no nos podemos reunir con la familia, sea la que sea la circunstancia, pues pega mucho, ¿no? Porque en el colectivo se cree que así se tiene que vivir, que así se tiene que pasar y que si no, algo malo está pasando o que algo estamos haciendo mal. Y por ahí no. O sea, por ahí uno la puede pasar como puede y como quiera, ¿no? A lo mejor no necesariamente uno tiene que estar con los familiares si uno no quiere. Uno puede estar con los amigos. Pero de ahí uno entiende que por qué de repente en las, pues el chiste muy trillado de se empiezan a pelear los terrenos de la abuela. Pues sí, porque se junta gente a la que no viste durante mucho tiempo porque no te hablas con esa persona y como te ves forzado por algo más grande, como por un mandato, al reunirte con toda la familia, incluidas esas personas a las que tú no estimas, pues sí se te va a salir, ¿no? El decirle lo que tengas guardado. Entonces, en ese sentido yo creo que no son tan felices fiestas. Por eso les planteaba un poco el título así. Acá dice Joel, en mi caso no espero expectativas de cambio en Navidad. Mi deseo es sobrevivir, sí, claro, todo, ¿no? A la pandemia y que mis hijos encuentren el sentido de vida. Sí, yo creo que ahí coincidimos varios, ¿no? El poder volver digo, no sé, me imagino que no es tanto el caso de ustedes, eh, pero en mi familia afortunadamente no ha habido casos en todo este tiempo. Y sí, yo espero salir invicta también, ¿no? O digo, no sé, porque con esta nueva cepa del Omicron uno ya no sabe. Pero sí, o sea, digamos que eso es como lo que ahora todos deseamos, ¿no? O todos esperamos. Pero también es cierto que uno tiene como muchas expectativas al año que viene, ¿no? Que les digo, es como si solamente porque cambiara el año ya todo va a ser mejor y no. Desafortunada o afortunadamente no, porque eso nos hace responsables independientemente de las cosas externas, ¿no? Como esto de la pandemia, pues eso que en algo tenemos injerencia, ¿no? O sea, si yo no me cuido, si yo no uso cubrebocas, si yo estoy todo el tiempo con gente que no, bueno, y pues, lo más probable es que me contagie, ¿no? Pero si yo yo me hago cargo de mi responsabilidad, de lo que a mí me toca, bueno, también es cierto que uno ahí es donde sí tiene injerencia, ¿no? Me parece que se va a cortar la sala o el Zoom. Entonces no sé aquí, Antonio, si nos conectamos con el mismo, si lo dejamos acá. Díganme rápidamente. Sí, sí, yo supongo que nos conectaremos con el mismo si se corta así de repente. Pero bueno, yo sigo. Ya si se corta, pues me imagino que a ustedes les avisarán, me imagino que a mí también. Si no nos conectamos con el mismo link. No, ya me pasaron el otro, perdón. Entonces, bueno, si se corta, ya saben, se conectan con el otro link. De todos modos, me faltan 20 minutos.